Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elsin Sangu revela por fin lo que nadie se atrevía a decir. Bararduk se fue al extranjero sin despedirse y la dejó en absoluto silencio. Durante meses, los rumores sobre la ruptura entre Bararduk y Elsin Sangu han llenado las redes. Pero esta vez, no hablamos de especulaciones. En una entrevista reciente para una revista internacional de moda, Elsin Sangu ha roto su silencio con declaraciones que han estremecido a sus seguidores. Bar se fue sin decir adiós. Ni una llamada, ni un mensaje. Simplemente desapareció y después supe que ya estaba instalado en otro país, afirmó la actriz con una voz cargada de emoción contenida. La entrevista, que fue publicada bajo el titular La verdad que Elsin cayó demasiado tiempo, ha generado una ola de reacciones. Nadie se imaginaba que la relación entre ambos había terminado de una forma tan fría y abrupta. El contexto de estas declaraciones se dio durante una sesión fotográfica en París. La periodista a cargo, quien confesó no haber planeado abordar el tema, quedó impactada cuando Elsin pidió una pausa en el rodaje y dijo: «Quiero hablar de algo que me ha pesado por mucho tiempo». A partir de ahí, Elsin comenzó a relatar detalles de su último encuentro con Bar. Recuerdo que esa noche hablamos sobre nuestras carreras, sobre lo mucho que habíamos crecido. Me abrazó, me dijo que todo estaría bien. Pero al día siguiente, ya no estaba. Nunca supe cuándo ni cómo se fue. Solo supe que lo había perdido. Las palabras de la actriz han sido replicadas en todos los medios digitales. Y no solo por el contenido de sus declaraciones, sino por la forma serena pero devastadora con la que habló. No esperaba una despedida con flores, pero sí una conversación honesta. Lo mínimo que merecía después de todo lo que compartimos. Los seguidores de ambos actores se han dividido. Mientras algunos defienden a Bar diciendo que tal vez necesitaba un respiro, otros están consternados con su actitud. No importa cuán complicada sea una relación, irse sin una palabra no tiene justificación, comentó una fan en redes sociales. Pero lo más revelador de todo fue cuando Elsin mencionó una carta. Escribí una carta que nunca le envié. Estaba llena de preguntas, de emociones, de cosas que necesitaba decirle. Todavía la tengo guardada en un cajón, sin abrir. Quizás algún día se la entregue. O quizás no. Esta confesión ha hecho estallar las redes. Y aunque Bararduk no ha hecho comentarios hasta el momento, fuentes cercanas afirman que el actor está al tanto de las declaraciones y se encuentra reflexionando profundamente. Incluso se rumorea que podría dar una entrevista exclusiva en las próximas semanas. Elsin, durante la misma entrevista, también fue consultada sobre cómo logró seguir adelante tras ese momento tan doloroso. Su respuesta fue tan directa como conmovedora: me aferré a mi trabajo, a mi familia y a mi perro. Hubo noches en que no podía dormir, repasando cada conversación en mi cabeza. Preguntándome qué hice mal, que no vi venir. Pero con el tiempo entendí que hay silencios que hablan más fuerte que 1000 palabras. Las reacciones no se hicieron esperar. Diversos colegas de la actriz han salido a mostrarle apoyo público. Una compañera de rodaje escribió en redes: «Solo quienes conocen su nobleza pueden imaginar lo mucho que ha debido dolerle esto». Otra actriz del medio comentó: «Elsin siempre ha sido una mujer fuerte y discreta. Que haya decidido hablar, significa que fue demasiado lejos el daño que le hicieron». Mientras tanto, los medios turcos e internacionales no paran de buscar la versión de Bararduk. Hasta ahora, su agencia de representación se ha limitado a emitir un escueto comunicado: el señor Arduk se encuentra actualmente en medio de un proyecto cinematográfico en el extranjero. No hará comentarios personales por el momento. Sin embargo, algunos periodistas aseguran que Bar se habría sentido profundamente aludido por las declaraciones de Elsin.
Una fuente del equipo de producción donde actualmente trabaja reveló que el actor se ha mostrado introspectivo y ha pedido cancelar algunas entrevistas ya agendadas. Está más callado de lo habitual. Ha pedido privacidad y parece estar procesando algo fuerte, comentó la fuente bajo anonimato. Y por si fuera poco, hace solo unas horas, Elsin publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que ha desatado nuevas especulaciones: la dignidad también es cerrar la puerta sin portazos. Aunque no mencionó nombres, muchos creen que esta publicación es una clara referencia a su situación con Barr. Lo más intrigante es que, al parecer, esta historia podría tener un nuevo giro. Un periodista de espectáculos aseguró que Elsin y Barr estarían por encontrarse nuevamente, no de manera personal, sino profesional. Según este rumor, una importante plataforma internacional de streaming estaría interesada en reunirlos para un proyecto dramático que juega justamente con la idea de reencuentros dolorosos. Aunque aún no hay confirmación oficial, este solo dato ha hecho que los fans se enloquezcan. ¿Aceptaría Elsin trabajar otra vez con quien la dejó en silencio? En la misma entrevista, la actriz respondió, sin titubear: si el proyecto vale la pena y los términos son claros, no tendría problema. Ya no tengo nada que perder. Esta declaración ha sido interpretada por muchos como una señal de madurez emocional, pero también como una posible advertencia de que no permitirá que la historia se repita. Por otro lado, una carta enviada anónimamente a un programa de televisión insinuó que Barr habría intentado escribirle a Elsin hace unos meses, pero desistió por temor a reabrir heridas. El programa incluso mostró fragmentos de lo que sería el supuesto borrador de ese mensaje: nunca fue mi intención herirte. Me alejé porque sentía que no tenía nada bueno que ofrecerte en ese momento. Pero te pienso. A veces, más de lo que debería. La veracidad de esa carta aún no ha sido confirmada, pero ha contribuido a avivar más el fuego mediático. ¿Fue realmente tan abrupta su partida? ¿Tuvo razones personales profundas que jamás se atrevió a compartir? Mientras tanto, los fanáticos siguen dividiéndose entre quienes piden una reconciliación, aunque sea como colegas, y quienes consideran que Elsin merece dar vuelta a la página por completo. Lo cierto es que esta historia ha tocado una fibra muy íntima en el público: el abandono, el silencio, la necesidad de cerrar ciclos. La entrevista completa de Elsin, que será publicada en versión extendida la próxima semana, promete incluir aún más confesiones inéditas. Ya se ha filtrado que uno de los momentos más impactantes es cuando, entre lágrimas, la actriz afirma: amar no es desaparecer. Amar es quedarse, incluso cuando todo se vuelve difícil. El futuro de esta historia sigue siendo incierto. ¿Habrá una respuesta de Barr? ¿Se reencontrarán profesionalmente? ¿Veremos una nueva etapa entre ambos o será este el capítulo final de una historia que todavía duele? Y ahora queremos saber su opinión. ¿Creen que Barr actuó bien al irse sin decir nada? ¿Les gustaría que Elsin y él volvieran a encontrarse y hablaran frente a frente? Dejen sus comentarios y suscríbanse para no perderse ninguna novedad.